La ginecología salvó millones de vidas, pero su origen tiene una cara terrible y poco contada. Un origen cruel y oscuro donde las mujeres fueron tratadas como simples objetos, donde el causante del dolor es más recordado y alabado que quienes lo sufrieron en carne propia. Porque los grandes avances de la medicina suelen escribirse con sangre y crueldad, y el caso de la ginecología es uno de los peores. Mientras el médico que experimentaba sin piedad recibió estatuas y honores, sus víctimas fueron borradas del ojo público. Yo soy Chet. Yo soy Ferrus. Y hoy les vamos a contar el lado oscuro de la ginecología. Esta historia comienza en la década de 1840 en Montgomery, Alabama, región conocida como el Cinturón Negro por su alta concentración de población afroamericana y por la tierra oscura y fértil. La economía de esta región dependía completamente del trabajo esclavo. Las mujeres esclavizadas no solo trabajaban en los campos, sino que eran forzadas a tener hijos para aumentar la fuerza de trabajo de sus dueños. La salud reproductiva era vista simplemente como un activo económico. En esa época, los partos complicados eran comunes, y una de sus consecuencias más devastadoras era la fístula vésico-vaginal. Esta condición dejaba a las mujeres con incontinencia urinaria, causando infecciones, dolores constantes, malos olores y un aislamiento social total. Un parto que salía mal no era visto como una tragedia o una pérdida humana. Era simplemente una pérdida de inversión. Para ese entonces, Estados Unidos ya había prohibido la importación de esclavos desde África, así que los dueños de plantaciones de algodón tenían que producir su propia mano de obra. Las mujeres eran criadas para parir, y cuando un parto salía mal, el propietario llamaba a su médico para reparar su propiedad. Ese médico era James Merriam Sims. Sims era un médico blanco de Carolina del Sur, graduado en el Jefferson Medical College de Filadelfia. Se había establecido en Montgomery en 1840 sin ninguna experiencia en cirugía, pero vio una oportunidad. Debido a los partos prolongados de la época, las mujeres sufrían una condición llamada fístula vésico-vaginal y eran consideradas inservibles por sus dueños. Si pudiera curarlas, sería rico y famoso. Una fístula vesicovaginal es un orificio que se forma entre la vejiga y la vagina, por donde se empieza a filtrar la orina. Esta fístula puede ser causada por un parto obstruido y prolongado, en donde la cabeza del bebé presiona los tejidos blandos de la pelvis durante horas o días, cortando el flujo sanguíneo, provocando que el tejido se necrose y muera, dejando así ese agujero. No era altruismo o una labor hacia las mujeres, era más bien un negocio para él, y para su negocio necesitaba cuerpos con los cuales experimentar. Entre 1845 y 1849, Sims reunió al menos a 11 mujeres esclavizadas en el patio trasero de su casa en Perry Street, Montgomery. No era un hospital, era un cobertizo de madera con capacidad para hasta 40 camas. Ahí, las mujeres no eran pacientes, eran piezas de museo vivientes. De esas 11 mujeres, solo se conocen los nombres de 3. Lucy, Betsy y Anarcha. El resto sigue siendo un eco en la historia. Sus dueños, los Westcott, los Harris y los Merrill, le dieron permiso a Sims para operarlas. Pero esto no fue un consentimiento informado, fue una transacción entre hombres blancos con el cuerpo de una mujer negra. Y aquí es donde empieza el terror. Para operar, Sims colocaba a las mujeres en una posición que él mismo diseñó. Arrodilladas, apoyadas sobre los codos en una mesa completamente expuestas, mientras varios hombres las sujetaban para que no se movieran. Y ahí, en esa posición humillante, sin anestesia, y con otros médicos invitados a mirar como si fuera un espectáculo, Sims comenzaba a cortar y a coser. Imagina el dolor de Lucy, fue una de las primeras. En 1845, Sims la operó frente a una docena de médicos que habían venido a ver el experimento. La pusieron de rodillas, la sujetaron y él comenzó a introducir instrumentos de metal en su cuerpo, sin anestesia y sin piedad. La carne viva se desgarraba mientras Lucy gritaba. Sims escribió en su diario: "La agonía de Lucy fue extrema, creí que se moría". Y estuvo a punto de cumplirse. En una ocasión, Sims introdujo una esponja en la vejiga de Lucy para mantener la herida seca. La esponja se infectó y se adhirió a su carne. Cuando Sims intentó retirarla, tuvo que arrancársela en otra cirugía brutal. Lucy sangró, gritó y casi muere. Pero Sims escribió sobre ella.
La muerte habría sido preferible para esta muchacha. Y sin embargo, él siguió operando. Lucy no era una persona, era un experimento fallido, y los experimentos fallidos se descartan. Para ver la herida, Sims necesitaba un instrumento que separa las paredes vaginales. Así que tomó el mango doblado de una cuchara de plata y lo introdujo en el cuerpo de Betsy. Este fue el primer espéculo, un objeto improvisado, frío y cruel, que abría el cuerpo de una mujer para que un hombre pudiera mirar dentro. Pero el verdadero infierno lo vivió Anarcha Westcott. Anarcha tenía solo 17 años cuando llegó a manos de Sims. Había estado en trabajo de parto durante 3 días enteros, 72 horas. Su cuerpo, destrozado por el parto, había desarrollado no una, sino 2 fístulas, una vesicovaginal y una rectovaginal. Orina y heces se filtraban constantemente de su cuerpo. Su dueño la llevó a Sims para que la reparara. No para repararla a ella, sino para que pudiera volver a parir. Anarcha fue atada a esa mesa 30 veces en 4 años. 30 cirugías sin anestesia, 30 veces que Sims abrió su cuerpo, cosió, descosió, probó nuevas técnicas y fracasó una y otra vez. 30 veces que ella gritó y nadie la escuchó, y no usaba anestesia. Para cuando Sims comenzó sus experimentos, el éter ya se utilizaba en cirugía. La primera demostración pública y exitosa fue en octubre de 1846. Apenas un año después de que empezara a torturar a Lucy. Sims sabía que la anestesia existía, pero no la usó. ¿Por qué? Porque creía en la pseudociencia de la época, que las personas negras tenían terminaciones nerviosas más gruesas y no sentían el dolor igual que los blancos. Una mentira que justificaba la tortura. Los médicos de la época decían que las mujeres negras eran estoicas y resistentes. No era resistencia, era terror, era que no podían quejarse porque nadie las escuchaba. Las que estaban sanas sujetaban a las que estaban siendo torturadas. El sufrimiento era comunitario y colectivo. Todas sabían que les podía tocar a ellas, todas sabían que no podían escapar. Este no fue un experimento médico, esto fue una carnicería. Después de años de fracasos, Sims logró cerrar la fístula de Anarcha en 1849. Lo declaró un éxito y escribió en su autobiografía que aquel momento fue uno de los más felices de su vida. No por Anarcha, sino por él, porque Sims no había salvado a una mujer. Había demostrado que su técnica funcionaba, y eso le abrió las puertas de la fama y la fortuna. Pero ¿realmente qué fue lo que logró Sims? Hizo 3 contribuciones técnicas que revolucionaron la cirugía. Primero, el espéculo vaginal. Ese instrumento que comenzó como el mango de una cuchara de plata se convirtió en el espéculo de Sims, un instrumento de metal con 2 hojas en forma de pico de pato que separaban las paredes vaginales para poder ver y operar. Se sigue usando hoy en día en versiones modernizadas. Segundo, las suturas de alambre de plata. En esa época, los cirujanos usaban hilos de seda que se infectaban rápidamente. Sims descubrió que el alambre de plata, por sus propiedades antisépticas, reducía las infecciones y permitía que la herida cicatrizara mejor. Tercero, la posición de Sims. Esa misma posición humillante en la que abusó los cuerpos de Lucy, Betsy y Anarcha se convirtió en la posición de Sims, todavía utilizada hoy para exámenes ginecológicos y partos. Estas 3 contribuciones salvaron millones de vidas. Millones de mujeres en todo el mundo se beneficiaron de la técnica que Sims desarrolló, pero el precio fue el sufrimiento de 11 mujeres que no podían decir que no. Y aquí viene el dato que duele. Sims no fue el primero en intentar curar la fístula. En 1663, un cirujano holandés ya había logrado cerrar una. Lo que hizo Sims fue sistematizar la técnica, pero él se llevó todo el crédito. Y mientras él se alzaba como un genio, sus víctimas fueron borradas de la historia. Anarcha, después de 30 operaciones, fue declarada curada, pero tras regresar a la plantación, no siguió haciendo su trabajo anterior, sino que gracias a los conocimientos adquiridos con Sims, su dueño lo obligó a trabajar como partera para las demás esclavas. Para diciembre de 1856, es enviada a Nueva York por un nuevo dueño, William Lois Murray, para volver a ser tratada por Sims
debido a que su fístula había dejado secuelas. Este segundo periodo de experimentación terminaría el 22 de enero de 1857. Antes de morir, se casó con Lorenzo Jackson y logró vivir sus últimos años fuera de la esclavitud, hasta su muerte en 1869. Sobre el destino de Lucy y Betsy, la información documentada es muy escasa. No existen registros detallados de sus vidas después del experimento de Sims. A diferencia de lo ocurrido con Anarca, lo que sí confirman varias fuentes es que, tras ser sometidas por varias cirugías, tanto Lucy como Betsy fueron devueltas a sus dueños esclavistas. Sims, en cambio, construyó un imperio. En 1853 se mudó a Nueva York y fundó el Women's Hospital, el primer hospital exclusivamente para mujeres en Estados Unidos. Fue elegido presidente de la Asociación Médica Estadounidense en 1876. Publicó varios libros, viajó a Europa y fue aclamado como un genio. Según sus propias palabras, se convirtió en el segundo médico más rico del país y en ningún momento sintió arrepentimiento. En su autobiografía publicada en 1884, no mostró ni una pizca de remordimiento. Para él, las mujeres esclavizadas no eran personas, eran herramientas que le habían permitido alcanzar la gloria. En 1894, 11 años después de su muerte, la ciudad de Nueva York le construyó una estatua en Bryant Park. Fue la primera estatua en Estados Unidos dedicada a un médico, justo en el corazón de Manhattan, a pocas cuadras del Women's Hospital que él había fundado. En 1934, la estatua se trasladó a Central Park, donde permaneció durante 84 años más. En total, 124 años de homenaje a un hombre que construyó su carrera sobre los huesos y el sufrimiento de mujeres que no podían decir que no. Miles de personas pasaban junto a ella cada día. Los médicos la admiraban, las feministas de principios del siglo XX también lo admiraban, sin saber la verdad, porque Sims había sido uno de los pocos médicos que tomaba en serio los problemas de la salud de las mujeres, pero no sabían que detrás de ese genio había un monstruo. Pero algo comenzó a cambiar a principios del siglo XXI, muy recientemente. Historiadores como Cooper Owens, autora de Medical Bondage, y Harriet Washington, autora de Medical Apartheid, empezaron a contar la otra versión, la versión de Anarca, Lucy y Betsy. En 2017, alguien pintó la palabra racista sobre la estatua en Central Park. Los activistas comenzaron a presionar para que la retiraran. El debate se volvió nacional. El 17 de abril de 2018, la estatua fue retirada de Central Park. No fue destruida, fue trasladada al cementerio Greenwood de Brooklyn, donde Sims está enterrado, pero ya no está en un pedestal en el centro de la ciudad. Ahora está en un cementerio como él. En 2021, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos declaró el 28 de febrero y el 1 de marzo como días para reconocer las contribuciones de Anarca, Betsy, Lucy y las demás mujeres esclavizadas a la obstetricia y la ginecología. La propuesta fue de la doctora Verónica María Pimentel. Por primera vez, una institución médica importante decía: ellas también fueron madres de esta ciencia, y más que él. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo lo recordamos y podemos elegir a quién honramos. Por eso hoy, cuando pienses en el padre de la ginecología, recuerda que detrás de ese título hay 3 mujeres que lo parieron con su dolor: Anarca, Lucy y Betsy, y las que no tienen nombre. Déjenos saber en los comentarios si quieren que hagamos un video sobre otro tema parecido, como el caso de Tuskegee, en donde engañaron a personas negras con sífilis para observar cómo se desarrollaba esa enfermedad. Les dejamos un video aquí que les podría interesar. Nos vemos allá.